un trabajo que la jornada no estaba mal, pero tampoco era lo que yo quería en el futuro. O sea, yo iba de 9 a 6 con una hora para comer, te tiras 9 horas fuera de casa, que hay gente que está peor. Pero bueno, no lo quería para mí en un futuro. Y pues nada, me puse a ver algún tema de seguridad social que vosotros sí que los teníais desde el principio. De hecho, yo no sé si de los primeros temas que vi fue el tema 2 parte uno o el tema 3 o algo así, que ya había algún vídeo tuyo y me gustó mucho cómo explicabas. Entonces, yo sí te soy sincera, me apunté, yo dije, a ver, la primera es muy, muy difícil sacar plaza, o sea, es un estigma, no tiene por qué. Ahora Hay ya, mucha gente que yo he visto ya habrás entrevistar. cambiado de opinión, entiendo. Sí, sí, total, Claro totalmente, que totalmente. esto Aquí la prueba. es muy paradójico que eso, que a lo mejor tú hace un año y medio estabas ahí como para una primera convocatoria dándote súper derrotada y ahora te Sí, das cuenta de que es que claro que tenías posibilidades total. y que el mensaje tiene que ser muy distinto, que claro Sí, que se sí, puede conseguir. sí que es verdad que yo le di como 5 vueltas a la parte específica y a la parte general, a los temas que yo creía que eran importantes, que era la Constitución, la 39/2015, que había 3 temas, y alguno más, también le di 5 vueltas. Pero luego había temas que yo preferí dejarlos un poco a un lado. Es que a mí la gente me decía, ¡buah, yo no podría opositar, qué valiente, no sé qué, no sé cuántos! Yo era esa gente, yo era de las que les decía, ¡buah, yo no podría opositar, no valdría ni de coña! Yo siempre he sido una estudiante de 6 7, o sea, una estudiante de bienes y notables. Yo, la gente que pueda opositar, que yo entiendo que cada uno tiene sus circunstancias, habrá gente que pueda, que tenga más opción, otra que no, pero bueno, si hay gente que se lo está planteando, cree que lo puede compatibilizar, que tiene tiempo para sacársela, aunque sean 3 4 horas, lo que hemos dicho antes, y que se puede. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra sección de lo mejor de cada casa. Hoy tenemos con nosotros a Marina Arnedillo. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola Juanma, buenas tardes. Muy bien. Aquí deseando hablar contigo un ratillo. Pues sí, la verdad es que es momento de ello tras estar ya por fin en esa lista de aprobados. Así que, bueno, pues Marina es una de nuestras alumnas de administrativo de la Seguridad Social. Recientemente ya ha salido ese listado, por lo tanto lo puede Sí, celebrar con total garantía. Después de sí, una época de incertidumbre hablaremos sobre ello. Y total. bueno, cómo estás viviendo estas primeras semanas después del aprobado, de la Pues plaza? muy bien, la verdad que ahora ya estoy más con los pies en la tierra. Es verdad que al principio no me lo creía. Cuando vi la lista dije, no puede ser, no puede ser posible. O sea, yo primero abrí el PDF de los cortes y claro, yo estaba dentro de esas notas. Y yo dije, esto significa que estoy dentro. Entonces luego fui a abrir el PDF de los cortes y bajé por la A, por la A, por la A, y había un montón de páginas con la A y había Arnedillo y ya, buah, no me lo podía creer. Así que muy bien, porque yo me veía fuera, ya te contaré, porque al principio tuve una nota y ahora tengo, y luego al final tuve suerte y subió el supuesto práctico, pero es verdad que yo al principio me veía fuera y bueno, es pues una alegría inesperada porque es la primera oposición que hago además y súper bien, muy contenta, la verdad. Pues me alegro un montón, enhorabuena. Y sí, es Gracias. normal que estuvieses ahí con esos nervios porque ya vamos a comentar tus notas, que luego siempre se me olvida. En la Sí, primera parte tranquilo. tienes una muy buena calificación, tienes un 62,75 sobre 70, que es casi un 9, un 8,96, Sí, pero ahí estaba esa incertidumbre con el supuesto práctico porque estás justo en el corte, estás en ese 10,5 sobre 15, que es el sí, 7, y que pues tras la plantilla definitiva sí que subió porque en un primer momento te veía, de hecho, algo fuera, fuera o bastante fuera totalmente de los fuera, sí, cortes. sí, sí. Sí, totalmente fuera. Al principio yo tenía un 8,25 y claro, yo vi los directos que hiciste tú, no sé si subisteis algún vídeo corrigiendo el examen y demás, y sí que en la primera parte me veía holgada, o sea, es que me veía holgadísima, no me preocupaba, pero claro, la segunda parte era, digo, es que no llegó ni al 9, o sea, tuve una patinada seria. Entonces, claro, luego vi que habían anulado 3 y justo sumé y sí, un 10,5 y cuando vi las notas es que fue al filo, o sea, yo todavía estoy alucinando con eso. O sea, que fue factor suerte también, ¿eh? Poco se habla en las oposiciones, pero fue factor suerte.
súper importante las oposiciones, no se puede, yo creo, Sí, olvidar porque claro, es que una pregunta que te dejas en blanco o que la fallas o que total. la aciertas te marca la diferencia y más en este supuesto de 15 preguntas, porque está claro que tú tienes muy buen nivel con ese casi 9 en la primera parte, pero bueno, el Mm, supuesto tiene estas cosas y otros muchos compañeros que se han quedado a las puertas por este supuesto. sí, Bien, sí. pues nada, vamos a comentar como siempre el índice que vamos a seguir en esta entrevista. Primero quiero que nos cuentes qué es lo que te llevó a opositar, cómo fueron esos primeros momentos, por qué te decidiste a ello y cómo nos conociste. Luego pues Ujú, iremos hablando a lo largo de los meses cómo ha sido tu preparación en cuanto a hábitos, rutina, organización, etcétera, con los ujú. seguros altibajos que hayan podido surgir durante todos estos meses. Ya nos iremos acercando a la fecha de examen, viviremos ese último mes, incluso últimas semanas, hasta ya Vale, hablar del día del examen, el día clave donde nos lo jugamos todo, que nos cuentes cómo lo viviste, cómo te pareció el examen y cómo saliste de él. Y ya pues, aunque lo hemos adelantado un poco cómo ha sido el post con esa plantilla provisional, definitiva, hasta ver tu nombre finalmente en el listado. vale. Así que Ok. bueno, es tu momento, te cedo la palabra para que nos hable, Marina, sobre Ujú. ti, sobre cómo nos conociste, sobre por qué empezaste a opositar. Cuéntanos. Bueno, yo soy Marina Redillo, vivo en La Rioja y yo estudié la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que también lo vi en una entrevista vuestra de una chica que había estudiado justo lo mismo y que sí que comentó que le ayudó bastante de cara a esta oposición. Y Verónica, me Y acuerdo. sí, y nada, yo estaba trabajando en mi sector, pero estaba en una empresa, estuve casi 6 años en una empresa de trabajo temporal y al final, no sé si estás muy familiarizado, si la gente lo está, pero es un mundo un poco estresante, un poco de cobertura rápida, de apagar fuegos, y al principio me parece que es una posición que está muy bien cuando estás buscando trabajo, acabas de sacarte la carrera, etcétera, etcétera, pero luego ya conforme van pasando el tiempo, es lo que hablábamos antes también, es un trabajo que siempre a mí me parecía monótono, me parecía que yo aspiraba a algo más y bueno, sí que es verdad que yo buscaba trabajo, pues de lo mío también, en recursos humanos, en otras empresas y tal, pero sí que es verdad que las empresas, yo lo entiendo, querían gente con una experiencia determinada en ese puesto determinado y tal. Y luego si te ibas a asesoría, pues te pedían haber hecho, yo qué sé, nóminas y contabilidad, que yo directamente no las hacía, teníamos departamentos porque teníamos toda la gestión descentralizada y tampoco les valía mucho. Entonces yo me veía un poco estancada. O sea, yo entré con la intención de estar un año o 2 años y ya vi que eso iba para largo, ya me estaba como estancando y yo veía que no salía la cosa y aparte era un trabajo que la jornada no estaba mal, pero tampoco era lo que yo quería en el futuro. O sea, yo iba de 9 a 6 con una hora para comer, te tiras 9 horas fuera de casa, que hay gente que está peor. Pero bueno, no lo quería para mí en un futuro, ¿no? Yo si podía tener las tardes libres, aunque sea de 7 a 3 o lo que sea, era el horario que yo quería hacer, no tener tiempo, porque al final me partía todo el día y me comía todo el día ese trabajo. Y entonces, bueno, era una mezcla de factores que yo veía que estaba estancada, tampoco encontraba otra cosa que me gustase, si me ofrecían algún trabajo tampoco o no me encajaba del todo o era un salario inferior, entonces ¿para qué voy a irme a ganar menos, hablando en plata? Pues nada, mi pareja también empezó a opositar para otro cuerpo y me metió un poco el gusanillo y yo, que soy muy lanzada en la vida, un poco inconsciente a veces, me fui a una academia que habían montado aquí en Logroño, que es donde vivo, y me fui a preguntar. Y entonces yo salí apuntada de la academia, entonces nada, sin más, yo no sabía ni que existían las oposiciones de Administrativo de Seguridad Social ni nada de nada. Me dijeron, ¿qué has estudiado? Pues yo, relaciones laborales, tal, tal, tal. Ah, pues mira, tenemos el cuerpo de gestión, que sí que me hablaron de eso, me hablaron de 80 y pico temas. Y yo dije, ni flipando, porque es que yo no toco los libros desde la universidad, o sea, como para Claro. estudiarme 80 y pico temas. No, y luego tenemos administrativo, esto y lo otro, vale, pues lo cogí. Y nada, pues me puse a estudiar. Esa era otra academia, ¿eh? Pero bueno, no duré nada. Pues eso, veía que eran un montón de páginas, 80 90 páginas, y al principio pues se me vino un poco.
todo de golpe y sufrí un poco, en plan, pero ¿cómo me voy a estudiar yo esto? Llegué al tema 2 de la corona, me acuerdo, y eran solo 10 páginas y dije, ah, bueno. Pero luego me puse al tema 3 que eran las cortes otra vez, y 90 páginas. Y dije, yo en la vida me voy a estudiar esto. O sea, imposible. Qué Y era disparate. una academia, o sea, no voy a decir el nombre, pero igual mucha gente lo puede deducir. Era una academia que te obligaban a estudiarte primero la parte general, te hacían un test y luego tenías que estudiarte la parte específica. Por tanto, claro, yo al principio no sabía si eso era bueno, si eso era malo, luego ya digo, pero qué estupidez, ¿no? Mejor estudiarte parte y parte que ir dominando, porque, jolín, igual yo no llevo la parte general bien en la vida y necesito estudiar también la específica, que es el hueso de esta oposición y es la parte importante, ¿no? Incluso tendría sentido de empezar por una parte, empezar por la específica y Claro, luego saltar a la general, pero sí, yo creo que es mejor ir compaginando, dándole un poquito más de importancia a la específica. eso es. Y luego nada, me puse a ver un poco de clases que tenían y demás. No me convencían para nada, tenían test y alguna pregunta se la impugné. Jolín, esto en la ley directamente me sale esto. Ah, vale, pues lo cambiamos. Digo, pero qué seguridad me da a mí eso. O sea, el hacer un test y que me diga, vale, pues lo cambio. Joder. O Como tú sea, no sé, quieras. llámame loca, ¿no? Pero a mí no me daba ninguna fiabilidad. Y nada, era una academia además que te pedían un dinero por adelantado para que tú que te quedases 2, 3 años. O sea, bueno, que como que te cubrían 3 años, te decían, ¿no? Pero claro. Yo al principio mi pensamiento fue, jolín, pues vale, yo pago este dinero, era una pasta, y bueno, si suspendo, pues me cubre 3 años. Pero luego dije, jolín, y si apruebo la primera, como ha Claro. pasado ahora, entonces, ¿qué pasa? Y nada, pues les dije que no iba a seguir y calla que me daban 15 días para desistir y para devolverme el dinero. Y creo que cuando lo decidí era el día 14. O sea, Sobre la estaba hojita. ahí en el límite. La verdad es que eso de tener que cubrir 3 años, yo eso sí que no lo había escuchado nunca, porque es que Sí, 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 parece sí. claramente una política como para prepararte el cuerpo de que no te la vas a sacar la primera y oye, que Ya. no Pues sé. fíjate que yo cuando me apunté me pareció súper bien, en plan, jolín, estoy seguro que a la primera no me lo voy a sacar porque es imposible, pues bueno, 2, 3 años, pues me parece bien, pero luego mi novio que estaba opositando me dijo, pero ¿qué sentido tiene eso, Marina? Si tú te la sacas a la primera, ¿quién te devuelve el dinero? Dije, joder, pues es verdad. Claro. ¿Sabes? Claro, yo fui a la academia súper emocionada que dije, ah, vale, pues guay, y me metí ahí. Y luego ya, pues ya te digo, o sea, fue el día 14, lo pedí, y me lo devolvieron todo, porque yo, pues ya te digo, fue una mezcla entre que el temario me parecía una paja absoluta, o sea, metían ahí un montón de cosas que luego me di cuenta viendo vuestro temario, porque luego dije, jolín, a ver si voy a coger otra academia o lo que sea, va a ser todo del estilo, ¿no? Yo también estaba un poco probando. Primero estaba compaginando trabajo y estudio y luego ya mi idea era solamente dejar el trabajo y estudiar. Entonces, bueno, pero no me convencía nada, pues el contenido, no me convencían los test, no me convencían los vídeos de los profesores. Fue un cúmulo y que veía, jolín, que no, que no iba a ser para mí, no sé lo que sentía. Y entonces nada, me puse a buscar por lo típico, por internet, en foros, yo qué sé, academia para preparar seguridad social. Y claro, aquí en La Rioja opciones presenciales no había apenas. En Logroño había más casas autonómicas, a la AGE y de este tipo de cosas, pero para la seguridad social no. Entonces tenía que ser todo online. Entonces no sé cómo, pues buscando me topé con un vídeo vuestro de YouTube que estaba haciendo una entrevista, no sé si tú o Miguel, a un opositor, y me convenció porque al final hablabais pues como muy realista de las cosas. Jolín, pues al final nos centramos, que eso lo decíais mucho, nos centramos en lo que es más preguntable. Podemos abarcar, yo qué sé, 200 páginas de un tema o tal, pero nos vamos a centrar en esto, en esto y en esto. Sabemos que es una oposición tipo C, que es tipo test. Jolín, vamos a centrarnos en lo preguntable, en lo que creemos que... Y pues me pareció buena idea. Y luego, viendo la entrevista a varios opositores, sí que las experiencias de la gente pues habían sido buenas. No sé, me convenció y como teníais módulo de prueba, no teníais permanencia y demás, dije, pues mira, cojo el módulo de prueba, tampoco pasa nada y si no me gusta, pues ya está. Y como es mes a mes, si al final algún mes veo que pues también me puedo quitar, ¿no? Y nada, pues cogí el módulo uno, que no sé si era la Constitución y alguna cosilla más, aunque la Constitución la tenía ya impresa. Y,
Y pues nada, me puse a ver algún tema de seguridad social que vosotros sí que los tenéis desde el principio. De hecho, yo no sé si de los primeros temas que vi fue el tema 2 parte uno o el tema 3 o algo así, que ya había algún vídeo tuyo y me gustó mucho cómo explicabas. O sea, no es por hacerte la pelota, pero es que es verdad. O sea, es que a mí de lo que más me gustaba de Simplifica era cómo explicabas tú. Muchas gracias, Marina. De verdad, sí, sí. O sea, también Miguel, es verdad, pero los temas de general se me hacían muy aburridos. Es que a mí me gustaba mucho seguridad social. Es que es una materia que yo creo que o te encanta o la odias. Y si no te gusta, como haya una persona que encima te lo explica mal o que no lo entiendes, es que te embarrenas. Y entonces, a mí, yo sí que es verdad que había vivido de cerca el tema de la seguridad social, yo había trabajado en eso, sabía lo que era una base de cotización, Hombre, y una entiendo que IT, en la carrera también algo tocarían, ¿no? Aunque sí, quedaba ya también. lejano, pero en tu Me anterior quedaba lejano, trabajo, pero sí, los tipos de cotización no me sonaba chino como a mucha gente, ¿sabes? Pero bueno, y además me gustaba porque como tú directamente trabajabas en eso, sí que podías aportar un poco tu experiencia, ponías ejemplos, pues nos ha pasado que ha venido no sé qué tal, o me acuerdo una vez en el tema de incapacidad temporal hablabas de Levi también, de algunos de estos vocales eh, que nombraba el director provincial en caso de, no me acuerdo, que algún, bueno, no sé, contabas cosas y yo como me sí, familiarizaba nomás con el trabajo. en IT, lógicamente, es lo que más fuerte voy porque es donde trabajo y ahí Y a veces hasta me tenía que contener un poco con las cosas que decía porque ya, eran cosas que no podían ser, que no eran materia de examen. Pero sí, te agradezco un montón tus palabras, la verdad, me alegro es verdad, sí, haber sí. contribuido a que te gustase esta materia de seguridad social Sí, sí, sí. y nada, y lo dicho, que es súper gratificante para mí escuchar estas palabras. Sí, sí, es así. Entonces, pues nada, yo empecé a estudiar, a la vez compatibilizaba el trabajo y yo empecé en octubre de 2023 con vosotros, bueno, empecé a estudiar en octubre y con vosotros un poco antes y con vosotros en octubre. Entonces, yo al principio te digo, compatibilizaba el trabajo con el estudio, pero sí que es verdad que, claro, yo empezaba a trabajar a las 9, entonces yo estudiaba un poco de 6 a 7, 7:30 y claro, digo, 1 hora y media al día es que no puedo sacar una posición de ninguna clase, ni C1 ni de ninguna clase. Porque Entonces, seguías en la ETT trabajando. claro, yo seguía en la ETT. Yo seguía en la ETT, además era un trabajo que implicaba mucha carga mental también. Sí, me imagino, me Era, imagino. Antes cuando lo has dicho, que no se me quedas en el tintero, pero que vamos, sí, por lo que tengo entendido, esos trabajos pues son bastante del día a día, por lo que sí, te he dicho, muy inmediato todo, altas y bajas claro, constantes, muy tener que demandante, cubrir sí, un puesto sí. de pronto que se ha quedado vacante y que es un poco bastante locura. Sí, o sea, sí que tenemos varias ramas, sí que tenemos bueno, tienen la rama de selección directa y la rama de trabajo temporal. Entonces yo era consultora de trabajo temporal. Entonces, ¿qué pasa? Que a cualquier hora, en cualquier momento te podían pedir cubrir una vacante, Claro, ¿no? Entonces tú era un equilibrio muy difícil el tener que entrevistar gente, pues más o menos para crear ahí un pool, por así decirlo, de personas que tú puedes llamar, que sabes que están disponibles para X trabajo, para X día de la semana, pero claro, la gente se mueve. Entonces nunca tenías un pool estable para... Y entonces siempre pasaba que te pedían a alguien, no tenías que buscarte las castañas del fuego, era estresante, ¿eh? Aunque bueno, yo ya medio lo dominaba, pero ya te digo que digo, jolín, yo ahora tengo 31 años, no me veía con este tipo de trabajo siempre, ¿no? Con esta... Es que al final era una carga mental demandante y yo veía que en el futuro yo tenía otras aspiraciones, entonces por eso no me terminaba, pero bueno. Y ya te digo, al principio empezaba a estudiar 1 hora, los fines de semana aprovechaba un poco más, pero también que es verdad que los fines de semana yo decía, es que tampoco me apetece estudiar, ¿sabes? Es que llega el fin de semana y me apetece descansar por jolín todo el día, porque mi trabajo era llamar gente también, todo el día llamando gente, todo el día entrevistando gente, todo el día tal, y ahora estudiar, y ahora no sé qué. Entonces, igual el sábado estudiaba y el domingo no estudiaba nada. O bueno, si estaba, al principio sí estudiaba mucho. Luego ya cuando iba pasando el tiempo, ya la motivación te va un poco bajando. Dices, pues, qué pereza, no sé qué, el domingo me apetece pasear, me apetece quedar a tomar algo, me apetece y bueno, yo dije, es que esto, Marina, esto es un punto de inflexión que tienes que o dejar el trabajo o dejar de estudiar, porque es que así no te lo vas a sacar, bueno, en 10 años. Y claro, esta posición hacía 30 años que no se ofertaba este cuerpo, estas plazas. Entonces, claro, yo digo, yo no sé si se va a seguir ofertando durante el tiempo.
Entonces, pues yo, como hacía tiempo que ya quería salir y como no veía otras opciones, pues dije, mira, me la juego, me voy y estudio. Y nada, me quedé trabajando hasta mayo. En principio me iba a quedar hasta enero, hubo unas complicaciones en la empresa y me necesitaron un tiempo más, entonces yo fui flexible y me quedé hasta mayo y en mayo ya a tope con vosotros, Vale, hasta vamos el examen. a recapitular porque han pasado ya muchos meses por todo lo que has contado. Entiendo que, aunque empezaste un poquito antes, con nosotros ya lo haces en octubre, tras Sí. esa primera mala experiencia con otra academia. Y entonces Mm. estás con tu trabajo en la ETT hasta el mes de mayo. O sea, hasta el mes de mayo un ritmo Hasta el mes de mayo, sí, de de octubre estudio a bastante mayo, bajito, entiendo, porque entiendo que sería algo progresivo, ¿no? Que poco a poco eso irías es, entrando en dinámica, pero que tú veías que no podías abarcarlo era todo imposible. y que la media de horas estudiadas al día era bajita y que eso no tenía Claro, yo al buen principio no tenía un pronóstico. control de nada, de bueno, a lo que pueda y ya veremos, ni apuntarme ni nada, porque claro, es que digo, es que es inútil apuntarse una hora diaria de esto, porque es que un tema, pues me costaba verlo 2 semanas. O sea, Claro, claro, eso yo, es lo que te iba a decir, que te iba a preguntar más o menos, porque, o sea, no hemos hecho el parón después de que terminases de hablar el cómo nos conociste, cómo empezaste, pero bueno, entiendo que esa primera vuelta tuvo que ser eterna, yo que eso no me desesperaba. avanzaría por ningún lado. Sí, sí, yo con la primera vuelta me desesperé. Me desesperé, yo le decía a mi pareja también, le decía, es que no acabo la primera vuelta, es que no acabo. O sea, ¿cuándo voy a acabar la primera vuelta? Es que es imposible. O sea, es que yo terminé en mayo y no había terminado la primera vuelta Claro, es que todavía. eso, hombre, es que al final con una hora al día, A ver, ya te digo te que puede- a lo mejor adelantaba un poco los fines de semana, que podía estudiar 5 horas, 4 horas, pero también quería descansar un poco. Entonces tampoco le daba tan fuerte como podría darle un fin de, ¿no? De 8 horas. y que el hecho a lo mejor también de no tener todavía una convocatoria y tal, te Exacto. sumaba a esa relajación. Claro, era toda una incertidumbre porque la Claro. convocatoria iba a salir en diciembre, supuestamente, tenía que salir antes de final de año, luego al final no salió, no se sabía cuándo iba a salir, no sé si salió en mayo o en junio la La convocatoria. primera semana Bueno, de junio salió, sí. sí, Mm. sí, Pues eso es un error, entre comillas, bastante típico y es como esperar ya, esos momentos clave de oferta de empleo público primero y convocatoria después para ponerse las pilas, que ya, en tu caso ha salido bien, ¿no? Pero que sí, yo siempre tengo que recomendar que no podemos estar esperando a ese momento. Ahora ya sí que ya la convocatoria se publicó el 31 de diciembre, la gente ya tiene sí, motivo de sobra ya para lo estar vi. estudiando, pero que hay veces que en esto de las oposiciones lógicamente hay que saber jugar con la incertidumbre y que antes de que salga la convocatoria es cuando más terreno estamos ganando al resto de Claro, gente que precisamente está en esa situación. A ti te claro, cuadró bien porque el trabajo lo sí, dejaste sí, un poquito antes, así que ya te sí, pilló súper en bien, un ritmo más alto, entiendo. claro. Entonces, yo sí te soy sincera, me apunté, yo dije, a ver, la primera es muy difícil sacar plaza, o sea, es un estigma, no tiene por qué. Ahora Hay ya, mucha gente que yo he visto ya habrás cambiado entrevistar. de opinión, entiendo. Sí, sí, total, Claro totalmente, que totalmente. esto Aquí la prueba. es muy paradójico que eso, que a lo mejor tú hace un año y medio estabas ahí como para una primera convocatoria dándote súper derrotada y ahora te Sí, das cuenta de que es que claro que tenías posibilidades total. y que el mensaje tiene que ser muy distinto, que claro Sí, que se sí, puede conseguir. yo cuando lo hablaba con la gente me lo decían, ¿eh? Me decía, pero este año vas a probar, ¿no? Digo, sí, sí, yo este año no voy a aprobar, voy a probar, a probar qué Separado. tal. Es un poco. Es una dinámica en la que se entra a veces también, yo creo, el Sí, sí, opositor que va de primeras, tomar esa mentalidad, porque es como que le quita presión, ¿no? En plan, tú sí, es también, verdad. como con la gente, el decir, nada, yo voy a probar y tal, es como que sientes que luego la gente no está tan pendiente de ti, preguntándote, que es Sí, o sea, no debería ser así, porque al ya, final tan solo tienes que responder ante ti. Pero yo, que también he vivido como opositor unos cuantos años y lógicamente estoy muy rodeado de gente que está en esta situación, adopta esa mentalidad para quitarse la presión, para no ponerse una meta tan clara que le genere una ansiedad y tal. Y creo totalmente. que hay que tener muy claro que se puede conseguir a la primera una oposición de este nivel, que no Ujú, dejamos de hablar de un subgrupo claro. C1
bastante numeroso en plazas que se ofertan y que, hombre, si hablamos luego de otras, aunque haya excepciones, pues lo normal es que no, una posición más complicada. Claro, Pero en este caso, yo creo que hay que quitarle a la gente la idea de, nada, la primera voy a probar. No, no, tienes que ir con todas, con con las todas, consecuencias que ello conlleva, de sacrificio que tienes que hacer. Y tal lo siento cual. si eso te genera nervios con tu gente, pero es que tiene que ser así. Aunque no debería, Sí, porque debería ser solo para ti, ¿no? totalmente, sí, sí. Además, en mi caso, mi hermana también, es que estamos aquí en mundo opositores en familia. Entonces, mi hermana está estudiando su inspección de trabajo, que es una Ah, 2 qué y guay. claro, lleva ya, este año va a ser la tercera vez. Entonces yo decía, a ver, De las A2 de las más complicadas, mucha gente sí, sí, coincide sí, sí. que Entonces es. la pobre, claro, la primera suspendió, la primera pasó el primer examen, la segunda creo que suspendió el tercero o el segundo, entonces ya este es el cuarto año, que es lo malo también de esas oposiciones, que son, uy, perdón, que son 3 exámenes y claro, a nada que te caigas en uno, pues vuelves otra vez el año entero a estudiar. Entonces eso también para la motivación y demás, pues afecta. Y mi hermana muchas veces lo plantea, dice, es que como no me la saque este año, lo dejo porque... Pero también yo entiendo que da rabia, todo ese bagaje que llevas de estudiar 3 años, jolín, no lo vas a No, dejar ya. a ver, Pero claro, dejarlo en el sentido estricto de la palabra de dejar de opositar, no, pero a lo mejor puede ser una un buena cuerpo opción menos, cambiar de más, cuerpo. O un sea, yo nivel menos. mismo empecé a opositar a un cuerpo A1 en su día y Uf, cuando. madre mía. No, no, hombre, yo fui fuerte de primeras al terminar la carrera, que es un poco. El perfil de opositor a uno, yo creo que es ese, el estudiante que acaba de Ya, terminar la carrera, que no tiene responsabilidades, que su familia claro. le apoya en ese momento, que tienes que Sí, contar con esa sí, suerte. sí. Y luego, pues de rebajarte siempre estás a tiempo, al igual que también está la mentalidad de, bueno, yo aseguro con un C1 y siempre estoy a tiempo de ir subiendo, De ¿no? subir. Es que yo mi mentalidad es más esa. Claro, yo creo que también las edades ya son distintas, ¿no? Los Claro. 23, 24 que los 30 ya ahí hay Total, una sí, sí. diferencia que no siendo muy grande se nota, pero que bueno, que lo que estabas hablando de tu hermana y que de otros muchos Sí, casos, que no pasa nada, que al final todo lo estudiado sirve eso es. tanto el contenido en sí que has estudiado como el hábito que tú te has creado y Sí. yo Es que conozco además casos. la pobre Conozco me casos de dice gente una de tu cosa que, sector sí, que se ha sí. sacado gestión de la seguridad social o incluso administrativo de la seguridad social. O sea Mm. que se Claro, claro, y al pueden final es eso reconvertir. que a mí me pasaba también. Cuanto más estudias, cuantas más vueltas le das, a veces sientes que te lo sabes menos. Porque claro, en una primera vuelta, en una segunda vuelta, todavía estás afianzando los conocimientos. Entonces ya en la tercera ya te sabes ciertas cosas, pero hay ciertos detalles que no habías prestado a lo mejor atención en una primera o una segunda vuelta que dices, jolín, esto yo Sí. antes no me lo había parado a pensar y ahora y te descuadran cosas y dices, pero ¿cómo puede ser posible? Y pasa que tienes tantos conocimientos que ya igual vas metiendo más cosas en la cabeza, vas sabiendo más que dices, es que no me sé nada. Y eso me decía ella también, es que no me sé nada, digo que sí te sabes, lo que pasa es que son muchas cosas, muchos temas y al final muchas vueltas, que es normal. Sí, yo creo que sobre todo en un sistema de vueltas, ahí en esa tercera, que es un poco a mitad de lo que recomendamos, es un poco el punto crítico, ¿no? De ya teniendo cierto dominio sobre la materia, te queda bastante por recorrer, seguro, en muchas cuestiones, Sí, y es cuando te das cuenta de que aún hay muchas batallas por ganar. Ya posiblemente la totalmente. cuarta, quinta va cogiendo otro color, pero a ese Total. momento crítico. Vamos a intentar por concretar en tu caso, si lo Vale. tienes en mente o si lo tienes apuntado, las fechas de tus vueltas, cuántas has dado. ¿No? Ujú. Ya nos ha quedado claro que hasta mayo se luchó una primera vuelta a un ritmo muy A bajito tope. y a partir de mayo ya la cosa cambiaría. ¿Cómo te has ido organizando Ujú. en número de Pues vueltas? claro, yo al principio intentaba ir metiendo más horas poco a poco, porque tampoco era plan de yo estudiaba 1 hora diaria a estudiar 8, porque es que sabía que mi cabeza no me lo iba a permitir. Yo no tocaba un libro desde la universidad desde que tenía 23 años, tengo 31, empecé con 30, entonces claro, yo iba metiendo poco a poco más horas, pues 4, 5 ya hasta 8 y al final más 9, 10 del último mes. Y pues al final sí que es verdad que hay temas que les he dado más vueltas, por ejemplo, a los de seguridad social les he dado más vueltas que a los de la parte general, porque, a ver, yo no sabía cómo iba a ser la estructura del examen, luego sí que es verdad que ha sido, no sé si un 70-30 parte específica, parte general,
Sí, o por ahí está el tema, o incluso un pelín más, puedes, sí. o incluso más. Sí, en peso del examen a lo mejor casi más 80-20 y ha sido muy... Claro, entonces sí que es verdad que yo le di como 5 vueltas a la parte específica y a la parte general, a los temas que yo creía que eran importantes, que era la Constitución, la 39/2015, que había 3 temas, y alguno más, también le di 5 vueltas. Pero luego había temas que yo preferí dejarlos un poco a un lado. Que yo creo que hay gente que he visto en vuestras entrevistas que decían lo mismo, es que al final, por ejemplo, el tema de la igualdad me parece muy bonito, pero es que son 4 leyes. Y es que son 4 leyes con el comité de no sé qué, la estrategia de no sé cuántos, el plan de tal, el informe de esto, a propuesta de no sé quién, y es que era tanta información, tanta cosa que yo dije, esto, lo siento mucho, pero no, o sea, Está no. claro, viendo ahora cómo ha sido la estructura del examen y que de Claro, cada tema general ha caído una pregunta, por eso, aunque no es vinculante para la siguiente convocatoria, pero no, el no, mensaje que da es que hay que saber ponderar parte específica con la exacto, parte general e incluso dentro de la parte general claro. hacer Yo, cierta apuesta, que no dejarse, ¿no? Pero cierta apuesta en cuanto a vueltas sí, con algunos temas, porque si no, pues estamos dejando de estudiar cosas más eso importantes. es. Claro, yo me fiaba también mucho de vosotros, de hacíais estadísticas, de pues, por ejemplo, en AGE, que era lo más parecido, pues me acuerdo un vídeo, creo que era de Miguel, de mirando un poco los porcentajes de las preguntas de cada tema que habían ido cayendo. Y, por ejemplo, pues del procedimiento administrativo igual habían habido más que del tema de este de igualdad. Entonces dije, Polín, pues a tope a por ese tema, a tope a por la parte dogmática de la Constitución, creo que era, y a tope con 4 temas más, o 5. Los demás me los mire todos, ¿eh? Pero, y a tope con seguridad social. Claro. Entonces yo ya te digo que hay muchos temas de parte general que 3 o incluso 2 vueltas, porque es que me iba a eternizar muchísimo. Y es que en el tema de la igualdad me eternicé muchísimo y siento que hice bien, porque si le llego a dar más vueltas, pues hubiese descuidado seguridad social, igual me hubiese salido peor el examen, ¿sabes? Sí. Además, Entonces, es un tema que no para de crecer, porque no para. sí, 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 De sí. cuando yo lo estudié, que no hace tanto ahora, hay más leyes, porque es que Sí, se sí, contemplan más casos, un poco las necesidades sociales son distintas claro. y todo se mete en ese tema políticas de igualdad y Sí, es que ya es sí, un disparate el volumen que tiene para luego total. realmente el peso que podemos esperar de él en el examen. Sí, además yo me acuerdo de cuando sacaron la oferta de empleo público, luego sacaron un anexo con el temario y Sí, luego en la convocatoria añadieron, era ¿no? el mismo temario, pero habían añadido la ley trans. Correcto. Y yo dije, pues a por la ley trans. Yo dije, si la han añadido es porque van a preguntar. Y al final no preguntaron. Claro, sí, sí, total, que son Pero temas bueno, que o sea, se sabe y está así, es- o sea, está así establecido que por ley esos temas tienen que estar en el programa de la oposición. sí, además es que lo vi en algún tema, creo que Claro, o justo sea, en ese, se que contempla había... así, pero claro, no da para que sea preguntado 5 o 6 veces, sino que al final, pues lo que da es eso. Entonces tú hiciste esa Eso es. apuesta, ¿no? Y te salió bien, esa apuesta entre Sí, comillas, porque va un poco guiada por nuestros consejos durante la preparación, de que había que centrarse en seguridad social, ya sobre todo en las últimas fases del estudio, que no tenía sentido machacar al mismo nivel la parte general. ujú. Y bueno, en cuanto a fechas, ¿cómo se va dando la cosa? Que eso no sé si me lo ha respondido. Me has dicho número de vueltas, ¿no? Pero en cuanto Sí. a fechas, más o menos cómo lo cuadraste, cómo te pilló el verano de por medias ahí, si tu nivel de estudio aumentó o bajó, estas cosas que son Jolín, pues interesantes. estudiar en verano es complicado, ¿eh? Una Es buena experiencia, complicado. ¿no? Sí, porque además se habla mucho del sur, de que hace mucho calor en el sur, tal y cual, pero ojo que Logroño, uff, Logroño-Zaragoza hace mucho calor. Entonces, a ver, sí que es verdad que, bueno, tapando las ventanas y esas cosas, yo retenía un poco Hombre, el fresco en casa por las y ni tan noches, por mal. las noches seguro que se nota más la diferencia Sí, se nota. que aquí esto es inhumano. Es inhumano, sí, sí. Ya, Entonces, pues bueno. si te vienes una semana a Murcia, ya te digo yo que cambias Seguro tus que palabras sí. ahora mismo, porque esto por las noches Es en verano horrible. es un infierno. Pero Entonces, pues sí, bueno, a ver, el entre verano, la el verano es muy duro. temperatura y pues eso, que al final siempre hay más planes y tal, siempre cuesta más estudiar, ¿no? Pero bueno,
Pues ya te digo, en torno a... Es que yo tenía un calendario que sí que es verdad que yo me organizaba, hacía un poco sistema mixto, vueltas y repaso, o sea, y arrastre, perdona. Entonces yo me veía un tema y luego me lo intentaba volver a repasar en 2 semanas o en una semana. ¿Vale? Luego ese tema me lo volví a intentar a ver al mes, mes y medio. A ver, yo me hacía una plantilla súper organizada y demás, pero luego se iba cumpliendo según se iba pudiendo, ¿eh? O sea, también te digo, claro, hay días buenos, hay días que no tanto, hay días que estás estudiando a tope y te entra todo genial, y hay días que dices, no juego con este tema, paso, cojo otro tema, y entonces al final siempre era un cronograma vivo. Era algo que tú tenías un plan, pero luego al final ese plan se iba truncando, lo iba sobreescribiendo, pero vaya, básicamente yo me veía un tema, lo intentaba ver a las 2 semanas, luego lo volví a ver al mes y pico, luego a los 3 meses, más o menos, así intenté darle 5 vueltas. Ya te digo, dándole peso más a unos temas que a otros. Igual había un tema que se me resistía más y en vez de verlo al mes, lo veía otra vez a las 2 semanas. Por ejemplo, el del procedimiento administrativo me pasó eso, el de la gestión recaudatoria, el tema 5 también, porque era bastante largo, además. Y pues más o menos eso es lo que hice, o sea, intentar un poco hacer las dos cosas, porque, claro, yo me pasó que cuando yo terminé la primera vuelta y quise dar la segunda, no me acordaba de nada. Hombre, claro, ya habían pasado a lo mejor algunos temas, 6 meses o así, y es, Guau, guau. es muy lejano. Y, claro, me dio un bajón importante de decir, jolín, todo este esfuerzo que he hecho durante este tiempo, claro, a ver, esfuerzo, sí, pero yo veía los temas 1 hora al día. Entonces, claro, ¿dónde ha quedado esa hora de octubre cuando yo volví a verlo todo la segunda vuelta, que fue como en junio por ahí? Entonces, claro, no me acordaba de nada. Está claro que uno es más que cero y dos es más que uno, Eso pero es. 3, 4 horas sería, yo creo que quizás no, me imagino que estarás de acuerdo, Sí, lo sí, sí, mínimo para sí. poder entrar en calor y tener un Total. ritmo considerable para hacer frente a Sí, una yo de oposición. hecho, lo Y menos primero de lo eso que que hice. que la gente que considere que le puede dedicar a lo mejor 1 o 2 horas, que se lo tiene que pensar No, no, mucho, ni muchísimo, de coña. antes de meterse aquí porque tiene Sí, es poquitas imposible. posibilidades, Sí, 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 no, por lo menos 3, 4, por lo por menos. lo O sea, menos. yo no te digo que te metas de golpe 8 horas porque no lo he hecho ni yo, Claro. porque es mucha información para tu cabeza. Esto no es como, yo qué sé, como estudiarte un... Es que esto al final es ley, es legislación, es reglamentos, es un lenguaje jurídico y cuesta. Entonces, yo estaba familiarizada, es verdad, porque en la carrera había estudiado esto, no me sonaba chino, en el trabajo lo había visto, pero bueno, había temas que no había visto en la vida, yo qué sé, Claro. el de protección de datos y cosas así, pero en la vida, el de atención al público, que por cierto, qué tema. Madre mía, qué tema más horrible, Dios mío. Pero bueno, yo me acuerdo que había un epígrafe que hablaba de que, bueno, no me acuerdo, de que si en la puerta tenía que haber algo Sí, acristalado con unas situadas entre 1 metro y 1,20 m, y digo, ¿en serio me tengo que estudiar esto? las medidas de Qué las horror. oficinas de atención al ciudadano, sí, Eso. ese Real Decreto en administrativo del Estado realmente es bastante importante y yo lo he visto preguntado en muchas ocasiones. Sí, Sí, eso, en sí. plan, el letrero tiene que estar a la derecha, la puerta ¡Guau, tiene qué que horrible! tener unas franjas para que la gente no se pegue el Sí, sí. leñazo. Eso es así. No, es así, es Sí, así. sí. Yo me acuerdo además Y que lo hasta las preguntan. conversaciones con la gente te la ponía en la ley, que tenía que ser educadamente, con pausas suficientes, con un lenguaje. Digo, ¿en serio esto está regulado? O sea, me parece una pasada. Me Sí, parece sí. una pasada Ese y tema, me la lo verdad es que estudié, es peculiar. La verdad es que yo creo que el estudio de ese tema es algo totalmente diferente claro. al resto del temario. Y Sí. bueno, has comentado que es llamativo porque digamos que no concuerda del todo con el sistema que nosotros recomendamos, que tú has hecho un sistema mixto entre vueltas y arrastre. ¿Lo tenías Sí. así decidido de antes porque habías hablado No. de él? ¿Quisiste experimentar? Porque nosotros, lógicamente, pues hacemos la recomendación que Mm. pensamos que más va a ayudar Ya. al Sí, sí. opositor tipo más generalizado, pero luego cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y en tu caso, pues decidiste no seguir un sistema de vueltas estricto como nosotros eh, recomendamos. Sí que es cierto que con ciertas ponderaciones, que en algunos temas sí que se le puede meter una segunda vuelta dentro de esa primera. Sí. Y decides hacer ese sistema mixto.
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se te pasa por la cabeza? Si lo recomiendas, ¿qué crees Mm. que puede estar mejor y peor de él? Yo, claro, yo al principio os seguía vuestros consejos porque sí que vi que optabais por el método de vueltas y demás, pero claro, yo al terminar la primera vuelta y empezar con la segunda, como ya te digo, digo, es que no me acuerdo de nada. Y claro, Ya, yo no sé si mi método de estudio es el mejor. Yo creo que no, pero bueno, yo soy muy de estudiar literalidad. Entonces, no literal comas y puntos, pero sí que es verdad que hay muchas veces que yo, si tengo que estudiarme un epígrafe, como no me acuerde de cómo empieza el epígrafe o una palabra en concreto, es que ya me embarreno. ya Entonces, no entiendo. era de cantar tal cual, pero sí que era de bastante trabajo de memoria. Entonces, yo eso sin un repaso es que yo era imposible de asentarlo. Entonces hay gente que, por ejemplo, mi novio estudia más leyendo y luego volviéndolo a ver al tiempo, pero más quedándose con los conceptos y luego ya sí eso, incidir en alguna cosa, yo no puedo. O sea, pero eso yo creo que es cuestión de cada opositor también. Sí, que tú sentías que tenías que darle un enfoque más memorístico al Sí, temario y que por ello necesitabas una frecuencia de repaso eso mayor es, de cada tema. eso es. Vale. A ver, claro, ya te digo, yo es mi primera Sí, posición, y yo condicionado a esa primera vuelta que se da en unas sí, condiciones muy reguleras, es claro. decir, claro que Claro, eso es. Entonces, a ver, sí que hay cosas que no hace falta un trabajo de memoria, porque esto tampoco es una 2 ni una uno, pero hay cosas que sí te tienes que aprender de memoria. Entonces, digo, ya que estoy con la memoria, pues ya me aprendo todo de memoria. Y luego sí que es verdad que hay cosas, pues, yo que sé, me acuerdo el tema del ministerio, las funciones de la dirección general, que me acuerdo que, no sé si era esa, pero me acuerdo que dijiste que había funciones de la A a la Z. sí, incluso algunos a lo mejor hasta dan la vuelta y empieza de nuevo por Uf, lado, o sea, un no, disparate. no, yo dije, nada, fuera. Yo creo que Entonces esa me llegaba fijé hasta en un más, pero ya consejo. le metí el tijeretazo ahí a ese artículo porque ya digo, es que Uf, si uf, no, esto va a sí, ser. sí, era imposible. Yo me acuerdo de un consejo que diste tú de intentar ver palabras clave y me acuerdo que en una de las funciones, no sé si hablaba algo de coherencia o de impulso y tú dijiste yo, en todas las funciones que he visto no he visto ninguna vez más que en la dirección general de tal la palabra impulso. Entonces yo ya me acordé. Entonces, Jolín, eso me gustaba también de vuestros vídeos, que decís, mira, pues en vez de aprenderte un de funciones, fíjate en esta palabra y a ver si se repiten alguna de los otros listados de funciones de otros órganos o de otras direcciones generales o lo que sea. Y, por ejemplo, pues ese fue un truco, Sí, pues ¿sabes? me Al igual que alegro muchos que, otros me alegro trucos. que aún así te acuerdes de ello Sí, sí, porque me acuerdo. es algo que yo siempre me ha parecido muy útil, sobre todo para un tipo test con listados tan extensos, y es no centrarse tanto en memorizar eso, sino a veces saber jugar con las Claro, diferencias entre un listado y otro, con palabras clave, y a veces con cuatro cositas ya eres capaz de contestar esa pregunta tipo test, ¿qué es lo que quieres? O sea, no quieres claro, redactarlo luego, ¿sabes? Esto claro. Entonces, varía mucho según cómo sea el examen, pero nosotros para el nuestro sí, tenemos sí, que ser un sí, poco listos total. ahí. Claro, entonces ya te digo, yo sabía, eso también lo decíais en vuestros vídeos, que había temas que son de memoria, o sea, bueno, temas, por ejemplo, la Constitución era muy de literalidad, del garantiza y el reconoce. Yo me acuerdo que el garantiza y el reconoce, madre mía, o sea, lo tenía uno en naranja, el otro en rosa, y lo intentaba poner garantiza, y este reconoce, y del tal al tal es reconoce, y del tal al tal artículo es garantiza. Pero los demás temas no eran tan literales. Sí que es verdad. Y yo al principio, pues hice un trabajo muy memorístico que tampoco me sirvió mucho para nada. ¿Sabes? Porque para la Constitución sí, pero para el resto de temas es que no me... Claro, yo tampoco sabía qué tipo de literalidad iba a haber en las preguntas de test, porque vosotros siempre ponéis tres o cuatro al final del tema y en algunas sí que decíais, fijaos cómo son que van al detalle de preguntar esto y esto, o tal cosa, con el lío la O, digo, ay, Dios mío, pues como me tenga que aprender todo literal aquí, estoy, no termino en la vida. Y entonces vi que simplemente eso eran algunos temas en concreto, no todos. Sí, sí. Entonces, Exactamente, que bueno. la gente no se asuste, que eso es No, para, no, no, no os asustéis. claro, que para eso es para, a lo mejor, para ciertos artículos muy concretos de la Constitución Sí, que hemos visto en exámenes que tienen un nivel de literalidad altísimo, pero que eso sí, no es lo común. Eso es, pues, eso, el podrá y ya, el deberá, el y el o, sí. el Pero bueno, reconoce, que hay trucos garantiza y también, otra ¿eh? cosa.
pero que también ahí está un poco la virtud de saber a qué Sí, darle diferenciar. esa importancia en cuanto a la literalidad y a qué otras cosas simplemente es Claro. quedarte con la música. Entonces, claro, yo si le tengo que aconsejar un poco algo a la gente también es que no sean tan literales desde el principio con los temas, con la Constitución incluso tampoco. Al principio léetelas, si nunca te has familiarizado con ella, pues es un texto antiguo, poco a poco, ¿sabes? Entonces tampoco literalidad desde el principio, con todos los temas. Yo creo que al principio es mejor leerlos. Yo pequé de literalidad desde el principio y me costó mucho más la vuelta, porque sí que es verdad que aunque yo trabajaba podía haberlo hecho mucho más rápido, pero es que yo primero me veía los vídeos y luego me estudiaba los temas, entonces Claro. es que me costaba la vida. Y ya al final de cuando, pues marzo a mayo, ya solo me veía los vídeos y luego ya cuando terminé de trabajar ya estudiar, porque si no perdía mucho tiempo. Entonces, a mí los vídeos por lo menos a mí me aclaraban, porque yo los entendía, me parecía mejor, daba ejemplos, me parecían prácticos y bueno, me quedaba con las cosas más que si las estudiaba yo, que a veces estaba estudiando en tercera, cuarta vuelta y me ponía un vídeo vuestro, en plan, "Jolín, no entiendo esto, voy a verlo". Y la verdad que eso sirve bastante también. Pues sí, yo creo que siempre y cuando los tiempos se nos vayan dando y vayamos con margen, los Mm, vídeos son una buena herramienta para también nosotros mantener la concentración en el estudio, siempre sacamos alguna aclaración más. O sea, yo sí, siempre total. recomiendo, salvo quizás la última vuelta que haya que darla muy, muy rápido, intentar mantener el ritmo de vídeos. Y lo que decías antes de estudiar de memoria, en un principio, yo tampoco creo que lo recomendaría, ¿no? Porque es que se pierde Mm, mucho tiempo para luego realmente sí, lo que puedes retener hasta las siguientes vueltas, que es eso, que la primera vuelta va a exacto, ser la más larga exacto. y te puedes desfondar, sobre todo con esos primeros temas, te puedes desmotivar y hay que saber posponer ciertas batallas Sí, que sí. ya habrá tiempo de meterse con más nivel en esos artículos y más Eso vale es. de primeras, pues eso, llevar una visión generalizada, comprender, ¿no? Guay. Sí, sí, Pues, total. pues bueno, vamos a intentar situarnos en fechas. Estábamos antes hablando así como del verano, que había sido complicado. Entiendo que por ahí pues ya estarías en una segunda o tercera vuelta, ¿no? Si finalizaste la Sí. primera sobre el mes de mayo. Ujú. Y aunque fuese mixto, ¿cómo afrontas el posverano? Que ya ves que quedan más o menos 3 meses hasta el examen. Más o menos vamos a intentar situarnos en esa fecha. Pues Como, nada, yo tenía un objetivo, no sé si bueno o malo, o más cierto o menos cierto, que era dar 5 vueltas al temario, dar 5 vueltas como sea. Y entonces yo, en verano es verdad que yo me fui de vacaciones, ¿eh? Una semana, porque es que las tenía ya, y las claro, tenía eso. que gastar, y entonces yo me fui de vacaciones y me sentí mal. Y es verdad que me sentí mal porque dije, es que me voy a llevar la Constitución y me la leí 2 días. No hice nada más porque es que era, no, o sea, y me sentí mal, pero también es verdad que yo iba con la mentalidad de voy a probar qué tal es el examen, no creo que este año me saque la plaza, entonces, pues, A probar, ¿no? Separado, hemos dicho antes. a A probar, no probar. a probar. Aunque sí que es verdad que yo iba por plaza, ¿eh? Yo me decía la gente, bueno, pero por lo menos te quedas en listas, ¿no? Si eso digo que yo no quiero listas, yo Pues quiero ya plaza. la mentalidad veo ya que va cambiando. Sí, sí, Y sí, bueno, sí, lo de las sí, vacaciones, que la gente tampoco se asuste. Hombre, yo te voy a claro. recomendar que te vayas un mes y estés en blanco, pero bueno, Mm, una semana se ha sido cumpliendo, aunque bueno, en tu claro. caso sí que es cierto que hasta mayo no se cumplió Ya, mucho, pero bueno, que teniendo que sacrificar tampoco es estar sin vida. Es decir, que exacto, hay que tener el exacto. equilibrio y también pues tenemos gente a nuestro alrededor que lo sufre mucho y a veces sacar unos días de Claro, desconexión te sirven viene para luego bien, retomarlo con más fuerza. viene bien. Y claro, yo empecé en mayo a estudiar y ya empecé a tope. O sea, de lunes a domingo no, pero a sábado y sábados por la tarde también, incluso un domingo por la mañana. Y entonces también llevaba mucho tiempo trabajando sin vacaciones. O sea, a mí esa semana de vacaciones a mí me vino bien. O sea, yo no sé si hay gente que a lo mejor recomienda, no, 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 yo he visitado y para nada, vacaciones no, ni de coña. De hecho, a mí me lo han dicho más veces. Pero yo dije, mira, una semana y si hubiese sido mi segundo o tercer examen que ya he suspendido más veces, pues igual me lo hubiese pensado, ¿no? Pero es que yo no tenía idea
de sacarme la plaza. O sea, sí tenía idea, pero lo veía como muy, muy difícil. Entonces dije, es Era que un sí, pero no, no estabas ahí. un sí, pero no. En Exacto, algunos exacto. momentos sí, pero en otros no, estás ahí. Sí. Y eso, justo salió en junio la convocatoria. De hecho, fíjate que yo me veía que digo, es que igual ni me inscribo, total, ¿para qué? ¿No? Y me decía a mi madre, Madre a ver, mía. pero tendrás que ir a ver el examen por lo menos. Digo, pues ya lo veré cuando lo suban en Bueno, o sea, fíjate qué mentalidad, chaval, o sea, fíjate qué mentalidad, ¿eh? No, ya lo veré cuando lo suban, qué más me da, no sé qué. O sea, Tú apúntate que no pierdes nada. tuviste incluso el pensamiento de no apuntarte. Sí, sí, sí. Me dices. A ver, sí que lo... Yo creo que lo decía un poco con la boca pequeña, en Claro, plan, sí que me iba a yo creo que eso apuntar. va Pero yo, muy de lo que he dicho antes, de quitarte de querer quitarte la presión, de querer no sí, afrontar, ¿no? Un sí, poco esos tal cual. Es nervios. que tu mente al final te quiere quitar presión, es que es normal. Entonces eso, yo dije, es que, ¿para qué? Y luego dije, a ver, me apunto y que sea lo que Dios quiera y ya está. Claro, yo llevaba 2 meses estudiando en serio y yo digo, a ver, no creo que me dé tiempo. Yo no sabía cuándo iba a ser el examen, porque claro, yo pensaba que igual sería, yo qué sé, en septiembre y luego se fue a noviembre. Entonces, me dio bastante tiempo. Si le metes caña, se puede. Y aquí la prueba. Hombre, yo Y creo que entonces, de no presentarte finalmente el día del examen siempre estás a tiempo, pero vamos, ya, la solicitud hay que echarla sí o sí porque tú no sí, sabes sí, luego eso cuánto se puede demorar, claro, el tiempo que claro, no, no, tú le no. puedes dedicar, el nivel que puedas ir cogiendo por el camino, o sea, de rajarte siempre estás a tiempo. Por De eso, apuntarte ya cuando pasan los 20 días hábiles, no. sí, además lo que dices tú, que puedes apuntarte y luego no ir porque te ves mal o porque lo que sea, pero por lo menos ahí estás, ¿no? Que no digas, joder, que me tenía que haber apuntado. Que tampoco lo recomendaría, pero bueno, que ahí están los números, de sesenta No, y no, ocho no. mil solicitudes, luego se presentaron, creo que dijeron que lo consultaron a transparencia, 32.000. Es decir, Sí, una locura, que ¿eh? por estadística siempre se sabe que aproximadamente 50% son los que asisten al día del examen, Sí. que mucha gente se tira por el camino, pero que Mm. bueno, que hay que apuntarse, vamos, si no, si estamos en la academia, estamos con todos los módulos, vamos, habría estado bien, Hay que imagínate, Marina, ahora apuntarse, que tiene tal la cual, plaza y que no te hubiese apuntado ese día. tal cual. Y nada, eso, eché la solicitud y pues nada, yo no sé cuánto tardé en dar la segunda vuelta, pero pues otros 2 o 3 meses, porque claro, al principio se mezcla un poco no me acuerdo de nada, el desasosiego de, bueno, es que tienes muchos picos. A mí por lo menos me pasó en la oposición, muchos picos de estoy aquí, mañana estoy aquí abajo. Claro, sobre eso justo te quería preguntar ahora, sobre en qué momentos lo que Miguel llamaba la fosa de las Marianas del opositor, en uno de los vídeos que tiene de psicología en las OPOS lo menciona así, si en algún momento te has llegado a ver totalmente desmotivada o abrumada Sí, por la extensión del temario, o sea, que cómo te has sabido sobreponer a esos momentos si se han dado. Que eso siempre, pues y yo creo que esto es muy valioso para la gente que sí, está sí, en ello, totalmente. que, ¿cómo lo vive? Porque voy a decir un apunte, y es que a mí la gente me decía, ¡buah, yo no podría opositar, qué valiente, no sé qué, no sé cuántos! Yo era esa gente, yo era de las que les decía, ¡buah, yo no podría opositar, no valdría ni de coña! Yo siempre he sido una estudiante de 6-7, o sea, una estudiante de bienes y notables, pero nunca de sobresalientes, si acaso 3,9 habré sacado en la universidad y ya está. Entonces yo, la primera sorprendida yo. Y pues bueno, se hacía duro, porque había veces que te veías muy motivada. Yo he tenido muchos picos, entonces yo había veces que hacía un supuesto práctico y me salía genial. Y sacaba todas menos una, ¿no? Y luego el siguiente supuesto práctico me salía fatal. Y había solo sacado dos buenas. Entonces, claro, es que eso al final está midiendo tu rendimiento, es una evaluación continua. Entonces digo, pero ¿cómo es posible? O hacías el mismo test y al principio te había salido bien y luego lo vuelves a repetir al tiempo y tienes más errores. Y entonces, claro, yo me decía a mí misma, jolín, no sé si estoy haciendo algo mal, si es que no me acuerdo, si estoy estudiando peor. Entonces, una batalla contigo mismo heavy. Es una batalla contigo mismo bastante heavy. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho que, por ejemplo, mi novio es opositor también y yo le contaba estas cosas, él es mucho más frío que yo en estas cosas, mucho más templado y me decía, bueno, es que a mí también me pasa. Es que yo también hago test y fíjate, en este he sacado tantos fallos y lo he vuelto a hacer un mes después que se supone que sé más y he tenido más fallos. O
sea, y no eres tonta por eso, ¿no? Y entonces eso me ayudaba mucho también, ¿no? Porque, pues bueno, tienes a alguien que te comprende, que está en el mismo camino que tú, y eso te ayuda bastante. Pero bueno, yo creo que es no desistir. O sea, no desistir, seguir estudiando, creer que puedes y que muchas veces tú dices que no puedes y es que eres tú tu mayor enemigo. O sea, y te sabes las cosas. Es lo que te decía antes. Te sabes las cosas, pero vas mirándolo más veces, vas estudiándotelo más veces y piensas que te sabes menos, pero porque tienes más cantidad de información, pero luego te sabes las cosas. Y yo iba al examen pensando que en el supuesto patiné un poco más, pero en la primera parte yo ni de coña pensaba que iba a sacar la nota que saqué. Yo pensaba que yo creía que iba a aprobar, pero, o sea, pero tanto para la plaza no, y fija, y eso es por el estudio. O sea que al final son muchas emociones, también es el día que tú tengas, el tema que te toque, porque ya había temas que me salían muy bien, otros que me salían peor, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que Claro, ahí trabajarlo. muy interesante lo que has dicho, que es que, o sea, quizás que lo más probable sea que cuando vas repitiendo un test o un supuesto, las notas siempre vayan aumentando. Tú Sí. tenías casos, que lógicamente no eres la única, ni muchísimo menos, vamos, que pegabas un bajón y eso es momento de crisis, porque es decir, ¿cómo puede ser que a lo Sí, mejor después de una vuelta más esté sacando menos nota que la total. que saqué cuando sabía menos? O sea, y Sí, eso sí, sí. ahí hay que saber también, pues, relativizar, de decir, oye, pues a lo mejor me estoy confundiendo porque ahora como sé un poquito más, le estoy intentando buscar la trampa y no la tiene. Y eso Claro. forma parte de un proceso en el que no hay que perder los papeles porque, lógicamente, pues quedan meses todavía hasta el examen, eso se puede perfeccionar y entiendo que esos serían los peores momentos, ¿no? Los de esas bajadas Sí, en sí, los... sí. A mí me pasaba mucho, ¿eh? Me pasaba mucho que un mes o una semana me parecía que iba a probar. Digo, yo le decía a mi novio, le digo, es que me la saco seguro. Es que me la saco seguro, yo contentísima. Y a la semana siguiente, pues a llorar, que no me la saco. Entonces era una batalla interna muy heavy. Pero bueno, yo porque soy un poco así, ¿no? Pero igual hay gente que es más fría, más tranquila, pero a mí me pasaba, pues eso, yo me desmoralizaba mucho con los supuestos, porque además yo sabía que los supuestos son una parte muy importante. Y entonces, a mí la teoría se me daba bien, pero luego es verdad que yo patinaba mucho. Y es que eso también lo dijo una compañera en una entrevista y eso es hacer callo. O sea, y hacer callo porque yo el primer supuesto que hice me salió fatal y luego ya los últimos que hice, pues algunos me salían mejor que otros, más o menos yo tenía los mismos fallos en todos, pero sí que notaba que tenías que ir haciendo, y no tiene nada que ver lo que tú te has estudiado con luego aplicarlo. O sea, a mí, claro, a ti te ponen un supuesto de, sobre todo los de la IP, que menos mal que no me cayó ninguno, de pues no sé quién solicita esto al INSS, luego el equipo de valoración emite una propuesta no sé cuándo, luego hay una resolución del director y dices, ¿cuándo es el hecho causante? ¿Cuándo son los efectos? Yo ya me volvía loca. Y siempre había alguna trampita en el supuesto también, siempre caía en la trampa, eso me daba mucha rabia. Y digo, jolín, es que en el examen me acuerdo que hubo una pregunta también que disteis vosotros de una notificación de la providencia de apremio, que si se notificaba al cónyuge o no sé qué. Ah, Creo que sí. hubo o bueno, no sé, pero y esa me acuerdo de, porque la vi con vosotros, que si no esa yo la fallo. Entonces muchas cosas las has visto en los supuestos también. Entonces es que es machacar y machacar. Y yo a medida que me salían mejor los supuestos, pues también te ibas viendo con posibilidades, porque claro, sabías que era una parte súper importante que como te salga mal la cagas y vas al hoyo en el examen. Entonces, pues, en mi caso, machacar. A otra gente, pues a lo mejor se le da mejor los supuestos, ¿no? Lo mío era más la teoría y los supuestos me costaban un poco más, por ejemplo. Sí, yo creo que al final es un poco saber compaginar ambas cosas, ¿no? El estudio con no comerse las trampas en el supuesto, porque al final Sí. son eso, son trampas, la normativa es la misma, no entre una normativa distinta que la que podemos esperar en la primera parte, pero es un Mm, poco estar alerta a, oye, cuida con esto que me claro. están pidiendo en este caso y no este otro, cuida con esta fecha, cuidado, o sea, al final es siempre estar atento a todo lo que pueda caer. Y hablando sobre Totalmente. este material de supuestos, test, etcétera, Ujú. ¿cuándo lo empezaste a utilizar? ¿Desde un primer momento o lo has ido posponiendo a siguientes vueltas? ¿Cómo ha No, sido? yo al principio nada, empecé solo a estudiar con vuestro temario. Claro, los supuestos yo creo que hasta los últimos módulos no había. Entonces sí que es verdad que yo
quise adelantar un poco porque me veía muy que no había hecho supuestos prácticos. Yo me planté en julio o junio y no había hecho nada. Entonces, pues yo fui cogiendo también solo supuestos prácticos de otra academia y los iba mezclando un poco con los vuestros. Para, más que nada, pues por eso, por lo que digo, por coger un poco de callo, un poco de soltura y bueno, los hice los vuestros yo creo que como 2 o 3 veces y en la otra academia también los hice 2 o 3 veces y aún así yo creo que tendría que haber cogido más porque pasé muy justa. Pero claro, eso yo creo que también los supuestos es un poco de rapidez mental de uno, aparte de que tú te sepas la teoría y tal, había gente que enseguida lo pillaba, hay gente que le cuesta un poco más por muy clara que tengas la teoría y esa era un poco más mi caso. Pero bueno, yo sí que recomiendo empezar a hacer supuestos si se puede un poco antes, no desde la primera vuelta, igual desde el final de la segunda, principios de la tercera, cuando ya tengas el temario asentado, porque yo había cosas que empecé a hacer supuestos sin tener muy clara la teoría o habiéndola visto pocas veces y no me acordaba de muchas cosas. Entonces, primero familiarizarte un poco con la teoría y luego ya hacer supuestos, pero si se puede cuanto antes mejor, no dejarlos tan atrás como los dejé yo. Sí, nosotros subimos los supuestos sobre esos meses, más o menos sobre verano. Hasta entonces, Mm. pues yo ya he estado centrado en los materiales de teoría. A día de hoy ya quien está en la academia pues puede disponer desde una primera vuelta de ellos y también pues siguiendo las recomendaciones de los alumnos y con más tiempo pues tenemos pensado Sí, ampliar el número de supuestos para tener una batería de ellos pues lo más sí. amplia posible porque es Yo es que algo lo veo muy importante, claramente que es porque muy es que importante. te lo juegas en 15 preguntas y es súper importante. Sí, Sí. muy bien. Y bueno, pues vamos a intentar encarar ya la recta final de la preparación. Antes nos decías que en ese último mes, pues fácilmente ya eran 8 o 9 horas diarias. Ya la cosa ha cambiado bastante, ha ido Sí. increciendo a buen ritmo. ¿Qué tal son esas últimas semanas de preparación? Pues bien, al final, ya te digo, yo en principio estudiaba de lunes a sábado, sábado por la mañana, por la tarde me lo solía dejar y luego ya el último mes sí que metí domingos también, porque yo tenía la sensación de que tenía que echar el resto, o sea que si estudiaba que fuese a tope, que luego tiempo para descansar iba a tener mucho. Entonces, bueno, me costó porque era todos los días sin parar y todos los días y sí que bueno, los domingos por la tarde intentaba un poco despejarme un poco, pero a tope el último mes. Y luego ya, pues intenté, las últimas 2 semanas, intenté hacerme tarjetas. Y luego tenía la habitación también, que ahora los he quitado, llena de posits. Con un montón de cosas que a lo mejor no se me quedaban. Y claro, yo aparte de vuestros vídeos, veía consejos de otros opositores, de otra gente por las redes y demás, de bueno, pues a mí no se me quedaba tal plazo, ¿no? Pues me lo ponía en la pared y todos los días, cuando antes de estudiar o después, me lo leía. Y pues eso, pues con tipos de cotización, con coeficientes reductores de lo que sea, con un artículo en concreto importante, con un porcentaje, y a mí en concreto me vino bien. Sí, no, Y tener presente a modo, no de tarjeta, ¿no? Pero bueno, más o menos similar, cuestiones sí, muy, muy puntuales para no dejar a lo mejor muchos días hasta volver a verla, sino estar exacto. Y continuamente había cosas actualizando. que era verdad que le había dado 5 vueltas y como la dejase ver 2 semanas se me olvidaba. Ahora no sé decir en concreto qué, pero por ejemplo yo me liaba mucho con las acciones protectoras, los tipos de cotización de los sistemas especiales, de los regímenes especiales y lo había visto ya Es que 5 veces, pero es que te bailan mucho los eso es números. mucha casuística Mm. y Y mucha además, memoria también. me acuerdo Entonces, que yo estuve estudiando y justo creo que lanzaron la orden de cotización, modificaron algunas cosas que vosotros la señalasteis en amarillo en el tema. sí, las de las órdenes de cotización, sí. Sí, sí, me lo tuve que volver a estudiar y al final, uf, porque son números, son porcentajes y No, y te encima bailan muchas encima en el cosas. 24 es que hubo dos órdenes de cotización, porque primero se publicó una y luego una segunda que modificaba algunas, no todas, Sí, de las que ya había establecido la primera, y es que eso era un cacao. Ahora estoy pendiente a total. que se publique la del 25 para volver a modificarlo todo, que lo pondrán Eso todo me he como patas librado. arriba. Estoy ya tan librado.
Sí, sí, sí. Pues bien, y sobre el temario, sobre los temas, de la parte específica, ¿cuáles destacarías que más te han gustado y cuáles son los que más se te han resistido? Pues a mí me gustaban mucho las prestaciones. Pero fíjate, me gusta más, luego me gusta más el trabajo de tesorería, yo creo, pero me gustaban mucho las prestaciones. Yo creo que a lo mejor como las explicabas tú, que yo, por ejemplo, la IT se nota que estabas trabajando en eso, o sea, como que te acompañaba mucho también y te hacía verte un poco trabajando en eso y a mí no se me gustaba. El tema de la IT me gustaba un montón. Nacimiento y cuidado del menor también. Jubilación también me gustaba. Y lo que no me gustaba era muerte y supervivencia, nada. Eso, La viudedad, la orfandad, claro, había tantos casos, cónyuges, cónyuge, ¡buah! Una locura total. sí, sí, sí. Ese tema, Y el ingreso mínimo también, lo odiaba a muerte. el ingreso Pero mínimo bueno, vital, ahora lo resubiremos también porque es un tema que tiene tela y no para. Bueno, y la jubilación también te has librado de una buena ya, modificación. ya lo he visto, ya lo he visto, Te de has hecho. librado de Uf, una buena, un Real Decreto Ley a finales del 24 que estamos ahora, ya tengo el material para subirlo. Han madre puesto mía, algunas modalidades de jubilación, las han puesto patas arriba, así que bueno, ya si menos estás mal, dentro te menos tocará mal. vivirlo, pero de otra forma. Mejor, Entonces, mejor. entonces, bueno, dices que aunque te hayan gustado más los temas de prestaciones, te ves más trabajando en la tesorería. Sea, yo creo que sí, porque yo lo he visto desde el otro lado, desde empresa de trabajo temporal y me gustaba. Tema sistema red, no sé, afiliación, altas bajas, inscripción. Yo creo que me gustaría más ese trabajo que prestaciones. Pero luego estudiarlo me parece más bonito el tema de las prestaciones. A ver, que luego empiezas a trabajar y a lo mejor te equivocas, es que tampoco sabes hasta No, que no al estás final, ahí. claro, luego todo depende del puesto exacto que te Sí, den, que es imposible de sí, saber sí. con anterioridad. Sí, sí. Muy O bien. sea que, y eso, los temas que más me gustaban eran esos y los que menos, pues, por ejemplo, el tema 13 pues un rollo también, que Bueno, era el es un rollazo. Bueno, sí. de seguridad social, era el menos útil para el supuesto. Bueno, y el uno también, que Sí, era el 1 y el constitución, pero 13 vaya. estaban un poco fuera. Y al final tampoco entró mucha cosa, no sé si entró una pregunta o poca cosa y, a ver, está curioso de saber, pero un rollo. Entonces ese No hay otra tema, forma de calificar ese tema. sí, era un rollo total, pero bueno, no es muy largo tampoco. Sí. Bueno, pues vamos a intentar ya ponernos en la recta final, últimos días, incluso último día previo. Ya cuenta, no sé si tienes en mente alguna anécdota de esos últimos momentos o bueno, cómo lo viviste, básicamente. Pues ya te digo, yo la semana de antes intenté estudiarme tarjetas de memoria. Yo tuve dudas y dije, jolín, que en esto igual podría ampliar un poco más, ¿no? Pero luego dije, es que ampliar ahora me voy a meter en barrena y no, o Yo creo sea, que lo no es mejor es momento ya afianzar. ahí. Eso es, lo mejor es afianzar y yo venga tarjetas de memoria, yo tenía un montón, las tengo aquí todas, o sea, tengo Ah, esto petado, ¿eh? qué De bueno, cosas. qué Y bueno. tenía aquí un montón de tarjetas y pues un día a lo mejor me veía la mitad de seguridad social y de procedimiento administrativo, la otra mitad de seguridad social y protección de datos y cosas así. Entonces la última semana todo tarjetas, igual algún tema, no me acuerdo cuál, algún tema más me vi, no sé si el del tema 2 de seguridad social también me vi, pero casi todo el rato tarjetas, intentaba un poco que las horas de estudio fueran un poco cada vez menos, ¿no? Entonces, en vez de 8 hay gente que recomienda lo contrario, pero yo creo que es ir mejor levantando un poco el vuelo y demás para que no vayas tan saturado al examen, porque es que el trabajo está hecho ya. Sí, tú ya O sentiste sea, que te ibas a sí, entrar mejor eso es. el estar Sí, más yo relajada y levanté, que no ibas claro. a ganar mucho terreno ya a esas alturas. No, yo pensaba Para que era ti. mejor, pues eso, lo que tienes ya estudiado, afianzarlo y poco más, porque el trabajo, ya te digo, estaba hecho. O sea, lo que tienes que hacer, lo que has hecho todos los meses de antes es que la última semana no vas a mejorar nada. Entonces, yo dije, pues nada, yo como recomendabais también vosotros, pues este tema de las tarjetas, pues también, yo creo que me hice de más, ¿eh? También lo digo, me hice muchas. Pero bueno, a mí me vino bien tema tarjetas. Y igual ver algún vídeo vuestro y demás. Y el día de antes
a mí me habían recomendado también no estudiar, porque es verdad que luego al examen se supone que vas más fresco, no te quedas con el último, pero bueno, yo estudié, porque me sentía mal, ¿no? Sí que es verdad que por la mañana estudié, por la tarde no. Por la tarde me la tomé de descanso eh, y dije, voy a intentar no, aunque en mi memoria yo me acordaba de cosas, ¿no? Y repasaba, pues este plazo, tal. Y si a lo mejor no me acordaba, tenía que ir a mirarlo. O sea, pero bueno, Es difícil desconectar al 100% y es tener la súper mente en difícil. blanco ya antes de un día así tan Sí, importante. sí, es súper difícil. Entonces, eso fue un viernes por la tarde y el examen creo que fue un sábado. Y nada, pues intenté no estudiar nada ese sábado por la tarde. Yo creo que a mí me vino bien para quitarme un poco nervios, ¿no? Y nada, pues al día siguiente yo vivo en Logroño y tuve que ir a Pamplona. Entonces que tuve el examen en Pamplona, que era la única sede de aquí del norte. Creo que era porque luego ya te tenías que ir hasta Coruña o a Barcelona. Me extrañó también que fuera en Pamplona en vez de Zaragoza, en no sé, otras ciudades más grandes. Me sorprendió, pero oye, para mí mejor 45 minutos nada más y ya está. Y tuve suerte porque fui con mi hermana, la que estaba opositando a su inspector, porque como había suspendido, dijo, pues voy a probar suerte también en esta, y eso me vino súper bien también el estar acompañada. Y nada, fuimos las dos, yo sí que iba por la plaza y ella iba a probar suerte. Y nada, fuimos a la universidad pública y yo me acuerdo que vi un montón de gente y me empecé a agobiar. En plan, Es, uff, hay que vivirlo eso, ¿eh? O sea, guau, guau. esa Dije, marabunta, aunque todo una el mundo ya pasada. habla de ella, pero Sí, verse sí, ahí, una encima pasada porque que eran, no sé si se presentaron en Navarra 2000 y pico personas, 2500 o por ahí, y yo dije, guau, que tengo que, entre toda esta gente, tengo que conseguir una plaza yo. Bueno, yo siempre me pasa que yo confío poco en mí de primeras y luego al final consigo cosas, pero de primeras yo decía, pero ¿cómo voy a enfrentarme yo a toda esta gente que lleva, que además había gente, a mí me sorprendió que había gente de bastante más edad, o sea, de 40 y pico años, y era bastante la tónica, o sea, había gente joven, pero había más gente más mayor. sí, Entonces yo a mí creo eso que me sorprendió mucho. el perfil medio del opositor en este tipo de oposiciones se puede ver y de Sí, hecho, bueno, es que en las entrevistas que hemos subido ahora mismo lo podéis estar ya viendo todos y que la media está posiblemente incluso por encima de los 40. O sí, sea, sí, que lógicamente sí, hay de sí, todo, porque hay de todo, pero que el perfil medio va por ahí, gente que ya ha vivido una experiencia en el ámbito privado y no le ha ido bien o no le ha gustado. Y bueno, pues al total, final se abre esta posibilidad. Y aunque claro. veamos tanta gente, lo normal es que si hemos trabajado bien y hemos estado haciendo las cosas conforme a las indicaciones, tengamos muchas posibilidades que la mayoría de los que vemos ahí, que mucha gente pues, va por probar, que no tiene Sí, tal tampoco, cual. tú eso no lo puedes saber al llegar allí, cuántos irán en serio y cuántos no, pero que puede abrumar y puede generar muchos nervios, ¿no? Ver ese gentío, Claro. Claro, pero además yo sabía que se había inscrito muchísima gente, 60 y pico mil personas, que era como una barbaridad. Y yo dije, uff, se me venía grande. Y claro, ya te digo, vi un montón de gente de esa edad, que esa es, yo digo, igual a esa edad no, jolín, igual han estado trabajando, yo que sé, en un despacho de abogados, una asesoría, tendrán más conocimiento que yo, vete tú a saber, ¿no? Y ves toda la gente y te haces pequeña y dices, uff, que tengo que conseguir una plaza yo aquí. Imposible. Y al final, oye, sí, a lo es lo que mejor dices tú, no de sabes esas cuántos van 2.000 preparados. a lo mejor de esas 2.000 personas, tú eres dentro de esa sede, a lo mejor tú eres la 40 la 50 por decirte. Ya, O sea, fíjate, o sea, y de primera, ¿cómo puede ser? Y al final, pues se da. Sí. sí, sí, sí. Además, me acuerdo que fuimos súper pronto, el llamamiento empezaba a las 9 y yo salí de aquí a las 7, pues llegamos como a las 8. Y a las 8 ya había un montón de gente que yo decía, vamos a ser las primeras. Qué Porque fui con mi barbaridad. madre y con mi hermana y vamos a ser las primeras. Y va, y había un montón de gente. Guay, flipaba. Yo Digo, creo que madre ya hay mía. gente casi que hace noche allí prácticamente. Sí, 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 sí. Y nada, y luego pues eso, hasta las 10 y pico, 10 y media no empezó el examen. Y esos momentos también fueron un poco de ¿qué pasa aquí? Claro, De eso es nervios, de uf. más nervios, desesperación, ¿no? Ya porque se termine todo esto. Sí, yo tengo que decir que yo me sorprendió, ¿eh? Porque yo estaba más nerviosa la semana de antes, anticipando, ay, no me va a salir, ay, este supuesto, ay, no sé qué, no sé cuántos, que el propio día del examen, que yo iba tranquila. Yo creo que es que yo iba con los deberes hechos.
y en mi cabeza, y yo soy una persona nerviosa, pero yo estaba tranquila en el examen. O sea, me estaba poniendo más nerviosa la gente que yo, porque, claro, es verdad que tardaban, pero yo sabía que igual la gente no lo sabía. Entonces, se tienen que poner de acuerdo toda España Claro. para entregar el examen. Entonces, claro, las personas que estaban ahí lo decían, todavía no tenemos autorización para tal, todavía en Madrid están esperando a no sé qué, o, bueno, no me acuerdo qué fue exactamente, y la gente se sobresaltaba un poco, ¿no? Que qué pasa aquí, que yo tengo que ir a no sé dónde, qué tal. Entonces casi que me ponía más nerviosa eso que el no saber. Y bueno, fue media horita ahí que se me hizo más larga, se me hizo Sí, larguísima. porque ya estás Pero bueno, sentado, entiendo, ¿no? Ya estás ahí con el examen y es que estás deseando. claro, estás con el examen ahí, que los tengo aquí, el cuadernillo, sin poder abrirlo, y tú queriendo abrirlo ya, dámelo ya. Y pues nada, hasta que se pudo hacer el examen. ¿Y el examen qué tal? ¿Cómo lo viste en cuanto a dificultad? ¿Si llevas alguna estrategia de tiempo bien Mm, interiorizada? ¿Con qué Yo la sensación verdad que saliste no, de él? Tú no no ibas con... seguí vuestros consejos casi todos, menos el de las vueltas y menos el del cronómetro. Eso es verdad. Vale, Porque yo, claro, como yo empecé la primera vuelta, que para mí fue una vuelta un poco como de prueba, porque la hice muy lenta y tal, ya no veía un poco, en mi caso personal, ¿eh? Si hubiese sido otro, el tema del cronómetro no veía que a mí me fuese, porque tenía poco tiempo, entonces yo prefería organizarme un poco yo. Entonces yo veía que eran 120 minutos, yo creo que había tiempo de sobra, yo había hecho más test y tal y me había sobrado tiempo, entonces pues sin Luiste. más. Dije a leer y a ir haciendo y luego ya veo lo que tal. A ver, sí que es verdad que dije, las que me las sepa seguro las marco y las que no las dejo y luego una segunda vuelta o las que no me sepa seguro también las marco y las dejo para no perder tiempo. Entonces yo empecé por el cuadernillo, por el primer cuadernillo que era el del teórico y a mí me tocó el B, me acuerdo, y nada, me pareció, yo iba contestando y me la sé, claro, yo no sabía cómo iban a ser las preguntas, de difíciles o de literales, yo tenía mucho miedo del I o el o de el reconoce y el garantiza y ese tipo de cosas, que sabía que en la Constitución iba a ser así, pero en las otras preguntas no sabía. Entonces yo iba marcando y, jolín, esta me la sé, y me sabía un montón de preguntas. Las que dejé en blanco es porque no me las sabía, entonces prefería pecar de que de que no me puntuasen a que me bajasen la nota. Y el único fallo que tuve fue de la estructura de la Ley General de la Seguridad Social, me acuerdo perfectamente de hablarlo con mi hermana y decirme, era el del RETA, la correcta. Y yo le Encima, dije, no, era, sobre esa estructura tengo una regla mnemotécnica en los apuntes por sí, ahí que, jolín, pues esa no la vi yo. fíjate, esa creo que está en el test del tema, me parece, esa regla mnemotécnica. En Ah, plan, por el número de palabras que tiene cada pues título, fíjate, jolín, si lo hubiese a lo mejor sabido. va eso. No, el caso es que me lo sabía, pero eso fue un error mío porque yo me sabía el título uno era tal, el título 2 tal. Entonces yo en vez de leer 4 no sé por qué, leí, como eran números romanos, V palito, en vez de palito, V. Y Anda, entonces, sí, eso, entonces yo eso, le eso, dije, eso, eso solamente pasa el día del examen. Es que esas son las te lo, cosas que te lo salen juro, pero una 6 en vez de tontada de 4. pregunta. Claro, ¿No? Que leíste 6 en vez de 4. claro, claro, yo puse prestaciones familiares no No contributivas, como contributivas era una de las en respuestas. vez del reta. eh, la puse y la puse mal. Y luego mi hermana me dijo, pero era palito V, es que fue la conversación así. Y yo, no, no, era V palito. No, 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 palito V. Ostras, sí, mierda. Es que eso, yo, Y nada, fue la única que fallé, ¿eh? Pero porque sí, porque te confundes de sí. letras, pues un fallo Eso tonto. para mí son como los errores no forzados del tenis, ¿no? En plan, pues errores que tú has tenido tontos de mandarla a la red. Pues yo creo que es muy difícil en un Sí, examen no tener ningún error no forzado. Es decir, que no hay ninguna trampa, que no hay nada, que simplemente que has leído mal o que has marcado una casilla que no era. O sea, es que total. es increíble como el día del examen siempre hay una pequeña cosita de estas, pero bueno, que yo creo que le pasa a casi todo el mundo. Entonces Sí, fue sí, la sí. única que fallaste de toda la primera parte del examen. Sí, sí, Ostras, qué sí. bueno. Claro, y las demás, En blanco. 5 o 6 que dejarías en blanco. Qué bien, la verdad. Contesté sí, 63, fallé una, se lo tengo ahí, y en Claro. blanco tengo 6 creo.
Brutal. Sí, había algunas que es que no me sabía de nada. Había uno de coeficientes reductores, creo, que no lo había visto, o no me acordaba. Y dije, buah, pero claro, yo me acuerdo las, yo qué sé, las 20 primeras, es que me las sé todas. Claro, a mí me parecía raro. Hombre, eso ya te ¿Sabes? hizo Digo, entrar en... en confianza. Claro, en confianza, lleva rodada. Eso me jugó en contra. Eso me jugó en contra en el supuesto. Porque claro, yo es que estaba segura que las tenía bien. Porque eran preguntas, es que eran cosas que me las sabían, no es. Yo creo que es esta, no, no, es que me la sabía. Entonces yo luego pasé al supuesto y yo creo que la confianza que cogí en la primera parte, que además la hice rápido, porque como me la sabía, pues hice rápido. Había muchas en el supuesto que yo contesté porque me parecían que era esa, pero no sin pensarlo mucho, pero sí que dije, es que creo que es esta, pero lanzándome un poco a, no al Sí, tuntún, quiero que se que me no supiste entienda, ahí sino, respirar, ¿no? Y cambiar el chip a modo sí, supuesto. claro, Que yo ibas creo con que la cogí misma carrerilla, confianza y la misma... eso es, eso es. Yo cogí carrerilla, me vi que me había salido súper bien y yo dije, pues es esta y es esta. Y luego tuve tres fallos y tres en blanco. Entonces, Y claro, consideras que pues un son cosas 8,25. que realmente sabías, pero no las interpretaste bien. Sí, total. La pregunta de la base de cotización y la de la jubilación, La de la base de cotización tuvo que ser dolorosa porque eso era un cálculo es que sencillo. esa la dejé en blanco porque o sea, yo todo el rato, o sea, era una tontería de pregunta, pero yo sabía que era dividir entre 12 o multiplicar por 14 y dividir entre 12. Bueno, pues yo el día del examen entre 14 y entre 14. Y como no tenías calculadora, pues yo con decimales, que toda la parte del final del folio estaba llena de operaciones. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y digo, 1300 porque me acuerdo de las respuestas, no creo que sea, porque es la fácil. Y es que digo, es que no me atrevo a marcar ninguna, ¿eh? No me atrevo, Claro, la dejo en si blanco. un cálculo no te da, hay que dejarla en blanco prácticamente. Claro, Bueno, hay que dejarla en blanco. Ya sabemos lo que sucede con los fallos aquí, que se restan solo 0,25, pero que sí, un cálculo no te pero bueno, dé, no encaja. Y fue no porque pues ya te dividías entre digo. 14 en vez de entre 12. Sí, 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 no sé por qué me dio eso por la cabeza y luego dije, joder, pero ¿por qué me ha dado por esto? Pues yo creo que un poco la tensión, los nervios, lo confiada que vas tú y en ese momento la confianza me hizo boom, en plan, no, no te está saliendo A tan mí me bien. parece, son cosas que para mí son peculiares porque, o sea, que no por haber estudiado más a lo mejor en el examen tienes No, que, no, o sea, que es que es independiente, o sea, que es que claro, son idas de olla independientes al número de horas totalmente. que tú hayas estudiado. Luego hay cosas, lógicamente, que sí que van de la mano del dominio que tú tienes, de las excepciones, ¿no? Pero que luego Sí, hay totalmente. desconexiones, como puede ser esa, ¿no? O Sí, como la sí. del palito V y V palito, Eso fue que horrible, sí, son sí. Pero bueno, independientes. la teoría me dolió menos, porque eran Hombre, 70 claro, claro, preguntas. que te Pero va a claro, doler con un 62, 75, estaría bien que te doliese. claro, Pero, claro. Y luego el de la jubilación, perdí muchísimo tiempo, que esa decíais vosotros que era anulable, porque yo empezaba a calcular la edad ordinaria de jubilación y como tú dijiste, se me iba a 2027 ya. No puede ser. Y digo, no puede ser, porque tú le restabas 2 años y no te daba ninguna de las opciones. Entonces dije, pues está en blanco también. Además era de las primeras preguntas, la dejé en blanco y me bueno, puse pero con las demás. esa Y sí que la luego han una de las anulado, siguientes, ¿no? Esa es ¿cómo? la que han anulado. Sí, esa la anularon. Anularon otra de la revisión de la baja médica o algo así que esa Y la la tenía de bien, esa me fastidió. conformidad y la reclamación previa. Sí, esa la tenía bien. Y luego la 15 que la había dejado yo en blanco o la tenía mal, no sé si la tenía mal o la tenía en blanco, esa también la anularon y por suerte las de reserva las tuve bien porque eran muy fáciles, o sea, las cosas como son. A ver, había que sabérselas, pero eran muy facilitas. Y por eso tu nota, que no sé si lo hemos dicho antes, pasa de un 8, creo que sí lo has dicho, ¿no? Que pasa de un Sí, 8,25 con la provisional a un 10,5 10,5. con la definitiva, que tú en esas primeras semanas viendo del 8,25 te ves fuera. De hecho, ya estabas de Sí, nuevo con el mantenimiento con nosotros porque tú hombre, te yo me dabas había dado por... una vuelta ya entera a la seguridad social. Sí, 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 yo digo, es que Hombre, a ver, no, me no, voy al hoyo. o sea, tiene sentido que con un 8,25 ya te estés preparando para Claro, peor, en la realidad. claro. Dije, a ver, puede haber suerte, pero tanto, y claro, yo veía en los grupos de Telegram que la gente iba diciendo su nota, a ver, también me decían, Maina, no mires eso porque la gente que ha tenido mala nota no lo va a poner. Digo, Claro, ya, pero yo qué sé, un poco
sí que había, jolín, pues 2.000 personas en un grupo, 3.000 digo, a nada que hagan una encuesta y hayan contestado tantas, pues y había un grupo de Excel que ponían las notas y yo veía que la media estaba por encima del 9 y yo ya me veía fuera. Entonces dije, mira, hay que estudiar y punto, me apunté con vosotros, dije, pues si pierdo, que pierdo 2 meses o 3 meses de estudio, de que prefiero apuntarme que luego no tal y adelantar. Y luego, pues bueno, pues ahí anularon y tuve suerte. Tuve suerte de que anularon esas tres, de que esas tres las tenía bien y de que la nota de corte fue mi nota. O sea que, pero súper inesperado, ¿eh? Yo me veía fuera total, Claro, me pero imagino muy bien. bueno, que en las primeras semanas, o sea, viendo además tu nota en la primera parte, tuvo que ser difícil de gestionar, ¿no? Sí. Que tendrías un bajoncillo. Buah, bajonazo. Yo cuando salí de la uni, que estaba mi madre esperándonos afuera, mi hermana y a mí, salí y dije, guau, me ha salido súper bien, me ha salido genial, no sé qué. Y la gente de alrededor que estaba esperando a sus familiares también me miraba en plan, "Joder, esta que se piensa, pero que es que me había salido muy bien, te lo juro, me había salido muy bien Hombre, es que si tú y yo pasas, si estaba tú al contenta. final cuentas el número total de preguntas del examen, es que es un porcentaje altísimo. Es Ya, que la primera parte es de las mejores notas que hay, pero claro, luego pues en el sí. supuesto te llevas ese varapalo Claro, yo y menos mal salí. que justo cambió para Ya te poder digo, estar ya dentro. te digo. Y claro, yo salí del examen y ya contrastando un par de preguntas con mi hermana, dije, vale, ya tengo dos mal. Pero digo, bueno, he contestado 12 creo que era, pues bueno, pues un 11,5. Digo, bueno, pues bien. Pero luego sacasteis vosotros plantilla y sacaron más plantillas en otros sitios web y ya dije, fatal. Entonces ya ahí me vi fatal. Bueno, ese día fue de salir súper contenta, luego por la tarde me vi un bajón increíble, una llorera de la leche y claro, ya no podías hacer nada, ya estaba el examen hecho, ya nada y yo la única esperanza que tenía eran las de reserva, pero digo, jolín, como mucho anularán una o dos, pero tres no me esperaba. Entonces, claro, pues eso fue lo que me salvó a mí, las tres de reserva. Porque hay Pues gente que sí, ha subido un punto y medio, pero es que yo he subido 2,25, es un 2,25. montón. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que ha salido muy beneficiada y ya está. Y también un poco la moraleja que hay que sacar de esto es que las de reserva hay que contestarlas Total, sí, como si sí. fuesen de las titulares, vamos, como Da si el supuesto cual. tuviese Las de 18, reserva porque a fuego. las de reserva a fuego, porque y encima en esta materia donde hay tanta excepción, tanto recoveco, que Sí, aun poniendo mucho en mero en el examen, pues pueden pasar estas cosas. Así que bueno, ya totalmente. volvemos, aunque ha empezado la entrevista con ese momento cuando te veías por fin en la lista, ¿no? Que primero fuiste a ver los cortes, te ves Sí, con el 10 y medio, y dices, bueno, a ver si estoy, ¿no? yo estaba en el grupo de Telegram porque también ahí estaban diciendo, pues hoy salen, o salen mañana, o salen. Ella llamaba no sé qué y me han dicho que esto. Entonces yo iba un poco siguiendo. Yo no hablaba, pero yo bicheaba todo. Y entonces, ya están subidas y pasaron el PDF por el grupo, pero yo por si acaso prefería verlo de la página web normal, pero no cargaba, no cargaba, guay, yo desesperada. Es que no carga, y al final abrí el PDF que habían mandado por el grupo. Y primero vi el corte, ya te digo, y vi 36 y pico y 10 y medio, y dije, jolín, eso es que estoy dentro, y ya vi mi nombre y ya dije, vale, pero ¿y esto? O sea, yo con dudas, o sea, yo pegué un Claro, salto, pegué un grito, pero yo decía, yo hasta que no me vean el BOE, pero luego vi que sí que coincidían los nombres con 2.375 y dije, jolín, pues entonces esto yo creo que ya es inamovible, ¿no? pues Así sí, la que, verdad es que tuvo que ser un momentazo. Yo creo que no total, se olvida, sobre todo no, cuando estás tan en el límite, ¿no? Porque a lo mejor si tienes total, ya una notaza, como que te lo ves venir un poco, pero el estar ahí y ver que estás. claro. O sea, Es que yo estaba, ya te digo, yo en el 8,25 me veía afuera. Si hubiese tenido un 12 yo creo que estaría tranquila, pero que al tener un 10 y medio, yo digo, a ver, muy mal se tiene que dar para que el corte esté por encima del 10 y medio, me parece muy alto, no, no, pero todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. Y ya, claro, yo estaba en un sin vivir, que si sí, que si no, que si sí, que si no, y al final fue que sí, y sufriendo hasta el último minuto, claro, yo sufriendo. creo que eso, que el mejor, si nos ponemos a elegir, ir sobrados, ¿no? Pero bueno, que sacar esa nota y vivir eso es como un gol en el descuento, así que ¡Guau! es un En el subidón. descuento en el 95 total. Y que eso es algo que yo creo que no se te olvida. Pues la verdad es que Totalmente. genial, me alegro un Muy montón. bien. Pues nada, yo creo que estamos ya acabando. No sé si, bueno, si tienes pensado, ya que
tienes la carrera universitaria, si pones las Mm. miras a una promoción interna o a gestión por libre antes de tener los 2 años. ¿Sobre eso qué piensas? O vienes de ahora mismo ya tienes suficiente estudio y quieres un parón? Pues un poco las dos. O sea, sí que quiero ahora un parón, aunque yo estudié en diciembre, o sea, perdón, en diciembre no estudié y en enero estudié, y es verdad que en diciembre me desquité y tenía muchas ganas de no estudiar, pero ahora es verdad que tengo ganas de no estudiar y trabajar un poco, ¿no? De empezar a familiarizarte con el trabajo, y es verdad que como para hacer promoción interna tienes que trabajar 2 años. O bueno, me lo tomo un poco más con calma, y como por promoción interna te quitan temario y demás, pues yo creo que no sería tan duro como si vienes por libre. Entonces, sí que tengo pensado hacer promoción interna, pero con la calma. O sea, primero Exactamente. trabajar, ver un poco tal y luego ya con la calma. Entrar en dinámica, saborearlo Exacto. y ya. Verlo desde el otro lado, que eso es lo que quiero, y luego ya pues ir pensando en subir. Genial, muy bien. Pues ya bueno, para terminar, dos cosas. La primera es que nos digas qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la academia, algo que quieras destacar tanto por un lado como por otro. Ujú. Y luego, bueno, luego Pues ya finalizamos, bueno, no, vamos paso a paso. Mejor esto y luego ya vale, pues lo que más, lo que más, los materiales vuestros, los temas, porque ya te digo que podría ser un tocho de 100 páginas cada tema, y sí que hay temas, por ejemplo, el 2 está en 4 partes, hay otros temas que están en más partes, pero sobre todo que la información es la que tiene que ser. O sea, no hay mucho material que sea paja, por así decirlo, que es lo que más preguntable sea, que tú puedes ampliar muchísimo, y yo también muchas veces pequé de querer ampliar cosas cuando al final alguna cosa me ha servido, pero no va a ningún lado. O sea, para un C1 con el material que dais vosotros es suficiente y vale, y sobra. Y luego también, pues, los vídeos. Los vídeos para mí, si no vienes de bueno, si no vienes de este ambiente, yo sí estaba familiarizada, pero aunque vengas, ver los vídeos tuyos, los de Miguel y demás, ayudan un montón. Un montón, porque no es lo mismo estudiártelo tú, hacerte tu planteamiento mental, un poco como tú lo entiendas, que te lo explique alguien que trabaja en ello, que se ha sacado la posición de ello, o bueno, que tiene contacto directo y que sabe de lo que habla. Entonces, para mí eso es súper, súper importante. Y de punto de mejora, yo lo único que sí que es verdad que eché en falta son hacer más test. Que sí que, que teníais una plataforma, pero que eran de parte general. Y a mí me hacía falta más específico. Y eso sí que lo eché un poco en falta, pero bueno, sabía que erais los que erais y que abarcabais a lo que abarcabais. Entonces, pues, bueno, si tengo que algo que mejorar, pues sería eso. Muy Pero bien, muy pues contenta en general, ¿eh? Muy contenta. recogeremos tu consejo, que es común al de otros opositores. Intentaremos para las siguientes tener Seguro. un mayor volumen de material test. Pues muchas gracias por tus palabras, Marina. Y ahora sí que sí, A ya para ti. finalizar, te dejo un último espacio para que des un consejo a todos aquellos que ahora mismo están opositando o para aquellos que están dudando sobre si comenzar o no este camino, ya con tu experiencia, tras haberlo superado, con sus altibajos, con sus momentos de menor disponibilidad para estudio y luego ya una fase final dedicada a ello. ¿Qué aprendizaje sacas y qué crees que puede ser de utilidad para todos estos? Pues yo, a ver, el aprendizaje que saco sobre todo es que yo misma pensaba que yo no iba a poder con esto, que era la persona que siempre decía que yo no iba a estudiar jamás nunca en la vida, que cuando acabé la universidad no quería tocar un libro nunca más, y fíjate, lo he vuelto a tomar porque las circunstancias son así. Sí, el mercado privado es como es, y pues a veces hay que tomar decisiones aunque no estén en tus planes. Entonces, yo, la gente que pueda opositar, que yo entiendo que cada uno tiene sus circunstancias, habrá gente que pueda, que tenga más opciones, otra que no, pero bueno, si hay gente que se lo está planteando, cree que lo puede compatibilizar, que tiene tiempo para sacársela, aunque sean 3, 4 horas, lo que hemos dicho antes, y que se puede, que ya te digo que si he podido yo, que yo no confiaba en mí, yo creo que la gente que se lo proponga va a poder. O sea, ahí con los materiales vuestros yo he podido, y que se puede, y que hay que confiar en uno mismo, que va a haber un montón de altibajos, a mí me ha pasado y a todos los opositores les pasa, porque somos personas, no somos robots.
pero bueno, yo animo a la gente que se lo propone que siga adelante y que seguro que tienen suerte si se lo trabajan. Pues sí, ahí quedan tus palabras, estoy muy de acuerdo con ellas. Te doy las gracias una vez más, te doy Gracias la a ti. enhorabuena. Ojalá consigas la plaza donde quieres, esa tesorería ahí Ojalá. en La Rioja, en Logroño. Ya me contarás y nada, ha sido un placer. Espero que os haya gustado a todos y Igualmente. que hayas estado cómoda. Así que nada, con esto ya finalizamos. Chao, Muchas gracias, Juanma. hasta Chao. luego. Adiós.